La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, lo dijo Nelson Mandela. Y es que un país sin educación es un país sin propósito, sin futuro. Pero no cualquier educación, sino una educación de calidad y de acceso universal, adaptada a un mundo en constante cambio, con métodos y conceptos innovadores que aprovechen el impacto de las nuevas tecnologías. Un sistema de educación fortalecido, con docentes de vocación, motivados y de alto nivel de capacitación, así como espacios modernos para enseñar y aprender donde se apliquen nuevas fórmulas con una renovada generación de contenidos que exploten las capacidades y emociones, tanto individuales como colectivas, de los estudiantes para su bien y el de su comunidad. La mayor riqueza de nuestro país es el capital humano, con casi un 60% de la población menor de 30 años. Pero no lo estamos capitalizando debidamente. Paraguay, en educación, figura entre los peores lugares del ranking mundial y cualquier esfuerzo para romper ese paradigma resulta insuficiente. Los niveles óptimos están lejos de cumplirse. La inversión no llega a un mínimo establecido como recomienda la UNESCO. Se registra un alto grado de abandono. Casi el 60% de los estudiantes no termina la secundaria. ¿Cuál es el problema? ¿Fracasa el estudiante o el sistema educativo? A priori, tenemos un sistema anclado en el pasado, en un país arraigado en la corrupción, donde los intereses políticos y la falta de recursos diezman cualquier esfuerzo. Para revertir esto necesitamos una estrategia disruptiva, tarea muy compleja que requiere unir voluntades, diseñando políticas públicas transformadoras y sostenibles en contexto y comunión con la realidad del país. Pero no es justo responsabilizar de todo al sistema, porque la base esencial, el núcleo de la educación, radica en la familia. Como dice el Papa Francisco, la familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos de la maduración personal. Tenemos un gran desafío: dar un golpe de timón en la educación de nuestros jóvenes. ¿Estamos preparados? Señoras y señores, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya se habrán dado cuenta de qué tema vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la educación. El domingo pasado hemos hablado de la libertad como tema transversal al programa Desde la Fe, aquí por GEM. Pero hoy vamos a hablar de la educación, vamos a hablar del rol de la Iglesia en todo lo que es la educación a nivel país. Qué bueno, vamos a tener distintos invitados que nos van a ayudar a reflexionar sobre este tema. El santoral de hoy nos recuerda a San Ricardo, Rey y Santa Juliana. Si es que felicidades a todos los Ricardo y Juliana que hoy celebran su santo ara, como decimos habitualmente. Bien, y nuestro primer invitado de hoy es un invitado de lujo. Vamos a hablar con el arzobispo de Asunción, el monseñor Edmundo Valenzuela, sobre el tema de la educación, porque él, además de ser arzobispo de Asunción, es el obispo responsable de educación de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es una pastoral que acompaña todo lo que es la educación católica a nivel nacional. Ya quiero saludar al arzobispo de Asunción en esta mañana, Monseñor Edmundo Valenzuela. Qué gusto tenerlo en este programa Desde la Fe y gracias por apoyarnos desde un principio en este proyecto también. Buenos días, Mariano, y buenos días a todos los que están en sintonía con este programa tan importante de la educación. Monseñor, nos gustaría reflexionar acerca del rol y la importancia de la Iglesia en la educación a nivel universal, por supuesto, pero específicamente aquí en Paraguay, la labor que realiza la Conferencia Episcopal Paraguaya a través de la pastoral educativa. Bien, el tema es amplio, largo, pero quiero sintetizar para decir que la educación
es complementada por la escolarización. A veces consistimos que la educación es la educación escolar. Sin embargo, para nosotros la educación es el desarrollo integral de la persona, viendo al Maestro Cristo Jesús como el ejemplo de persona humana, con toda su realidad humana, pero también como persona divina, trascendente, que nos abre el horizonte hacia su Padre Dios. Así que la educación cristiana comprende varios elementos, por supuesto todos los valores humanos, pero integrados profundamente con los valores de la fe. Por eso me gusta que este tema se desarrolle en el marco de la fe. Puedo decir que el Concilio Vaticano II se ha interesado muchísimo a partir de una constitución dogmática pastoral que es la Gaudium Spes, la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Y ahí, a partir de este documento, hace un pronunciamiento, un decreto sobre la educación. Y, por supuesto, presenta la educación en su amplio aspecto de formación integral. Después ha venido un documento en donde se nos explica que la educación es la transmisión crítica de la cultura. Es decir, la educación no es simplemente una asimilación pasiva, sino implica una actitud profundamente crítica ante todos los valores, de modo que esta educación pueda permitir el desarrollo integral de la persona al servicio de la sociedad. Los sociólogos nos están hablando que la educación es un subsistema. El sistema integral es justamente todo el Estado, la política, la economía, los medios de comunicación, la salud, todo lo que haga la construcción de la persona. La educación es un subsistema y por lo tanto hay una necesidad de ser críticos. Si el subsistema alimenta nada más que otra vez la cultura, y si la cultura es corrompida, la cultura es libresca, la cultura es individualista, entonces la educación reproduce todos estos defectos. Los sociólogos nos dicen, atención, hace falta un proyecto educativo que supere los defectos del sistema. Si el sistema, como en el caso de Paraguay, nuestro Ministerio de Educación está al servicio de una política y muchas veces de una política partidaria, entonces nuestra educación reproduce todos los defectos del clientelismo, la cantidad de docentes que viven precisamente puestos por presidentes de seccionales o por los políticos a su servicio. Entonces estamos degenerando la educación escolar. Es muy importante ese proyecto, y ese proyecto lo debe partir de la Constitución Nacional. Es interesante que la Constitución Nacional tiene su base a partir precisamente de su primer artículo. El Estado paraguayo cree en Dios, acepta la divinidad de la Santísima Trinidad. Y el Estado paraguayo reconoce a la Iglesia estos tres aspectos. Primero, autonomía. Segundo, independencia. Y tercero, colaboración. En este esquema, entonces, la Iglesia procura mejorar todo el tema de la educación para que sea una educación no centrada en los defectos de nuestra sociedad, sino la educación tenga un principio crítico que promueva el desarrollo integral de toda la persona. Muchas veces cuando hablamos de desarrollo integral,
solo pensamos en el corazón, en mente y las manos, pero falta la integralidad de la parte corporal, de la parte psíquica y de la parte espiritual que hace la unidad de la persona. Entonces, la Iglesia tiene todo un proyecto educativo que permita corregir los errores de la sociedad. Muchas veces se la ataca precisamente porque denuncia violaciones, corrupción, denuncia situaciones de empobrecimiento de nuestra propia educación. Y qué bueno tomar conciencia entonces el aporte que la Iglesia desde la fe en Cristo Jesús quiere colaborar en la integralidad de la persona. Nuestro proyecto educativo se basa precisamente en Jesucristo nuestro Señor, hombre verdadero, pero también Hijo de Dios. Integra la dimensión humana y la dimensión cristiana, la dimensión divina. Quiero decir esto porque muchas veces la educación se convierte simplemente en escolarización. Y no es así. La educación es tarea de la familia. La educación es tarea de toda la sociedad. La educación, siendo un subsistema, tiene que interesar a todos los ministerios. El Ministerio de Salud, de Agricultura, los ministerios de Interior, del Exterior, en fin, todos tenemos que interesarnos en este tipo de educación, porque se trata del tesoro mayor que nosotros queremos desarrollar. Ese tesoro no son las vacas, ni tampoco es Itaipú, ni Yacyretá. Ese tesoro es la persona humana. Y cuando la persona humana se la desarrolla integralmente, entonces tendremos un país cada vez más libre, más democrático, un país más solidario, más abierto al bien común, a la justicia, a la libertad, a la verdad. Esto hace parte del proyecto educativo católico. Monseñor, tocaste realmente temas muy interesantes. Me parece que es una excelente oportunidad para que hablemos acerca de que la Iglesia Católica no huye de la responsabilidad y la necesidad de la educación sexual en los colegios, pero desde una visión cristiana. ¿Podríamos reflexionar al respecto brevemente, por favor? Con mucho gusto. Yo no soy especialista en el tema. Habría que consultar a los médicos, ¿verdad?, que completen lo que yo voy a decir. Por supuesto que el desarrollo integral es de todo el cuerpo. Y el cuerpo tiene una dimensión de la sexualidad. Y por lo tanto, la educación de la sexualidad es siempre un factor importantísimo en el desarrollo psicológico, afectivo de toda persona. Sabemos que la educación comprende entonces el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto operativo. Entonces, el aspecto afectivo se relaciona exactamente a la sexualidad, a la capacidad de amar. Y siempre vamos a promover, y la educación católica promueve una educación sexual basada en la sexualidad del varón y de la mujer, en la necesidad de complementación, en la necesidad de respetar el proceso gradual de la maduración del niño, del infante, del joven, del adulto, del anciano. Así que todo ese esquema es un valor muy importante que la Iglesia siempre va a proponer y va a desarrollar. De hecho, en nuestras escuelas católicas tenemos varios textos, Aprender a amar, por ejemplo, de la profesora Judith Astigarrabia, no me acuerdo su apellido, pero es un texto que complementa desde las ciencias cómo se desarrolla la afectividad, cómo se desarrolla la sexualidad y cómo se complementa con el factor cognitivo y con el factor operativo que hace el desarrollo de la persona. Monseñor, muchísimas gracias por este tiempo, por reflexionar con nosotros acerca de este tema tan interesante. Le agradecemos su tiempo y que tenga un feliz domingo. Feliz domingo, bendiciones para todos y a trabajar por la educación. Muchas gracias.
Monseñor Edmundo Valenzuela Melliz, arzobispo de la Santísima Asunción y obispo encargado de la pastoral educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos aquí en GEN desde la Fe. Tan convulso y saturado de información que en muchos casos es engañosa, se hace cada vez más difícil una educación conducente. El origen de muchos problemas en nuestra sociedad y que sufren esencialmente los más jóvenes es buscar la felicidad en falsas promesas y realidades superficiales. La visión católica de la educación nos invita a ver la realidad con mayor conciencia y profundidad, revelando un camino libre de malas intenciones y clave para el futuro de nuestra sociedad. Y aquí quiero puntualizar, recordando las palabras del arzobispo, quiero puntualizar un tema de actualidad: la educación sexual en las escuelas. ¿Cuál debería ser el papel de estas, ya sean públicas o privadas, sobre todo las católicas? Y al respecto, el Papa Francisco es muy claro. No se opone, al contrario, defiende la necesidad y la importancia que se imparta una educación sexual integral basada en los valores y acompañando la insustituible labor y derecho de los padres en este tema. Pero eso sí, libre de colonizaciones ideológicas. Vamos a seguir hablando de educación en nuestro programa del día de hoy y vamos a presentar a nuestra invitada. Está con nosotros Zunilda Sánchez. Ella es una señora que hace muchísimo tiempo que está en el tema educativo, trabajó en el Arzobispado de Asunción por mucho tiempo y ahora se está incorporando ya a la Conferencia Episcopal Paraguaya. Es decir, va a tener un trabajo a nivel educativo católico a nivel nacional. Zunilda, ¿cómo estás? Qué gusto, buen día. Buenos días, Mariano. Un saludo muy fraterno para vos y para toda tu audiencia. Qué tema tan desafiante, la educación en sí, profesora, pero sobre todo la educación católica, ¿verdad? Tiene muchísimos desafíos. Realmente, Mariano, la educación católica tiene desafíos preponderantes y más todavía en este momento, en este siglo, ¿verdad? Tenemos que buscar estrategias para afrontar esos desafíos, por sobre todas las cosas para dar resultados, para que los resultados se vean a la vista, ¿verdad? Nuestros alumnos nos necesitan, los padres nos necesitan, por lo tanto la educación es un espacio donde nosotros podemos brindar demasiadas cosas. Un acompañamiento integral, como decía el arzobispo. Exacto, un acompañamiento integral. El Papa decía en una de sus conferencias que la educación es un movimiento que debe llevar a las personas a la luz. Y eso es lo que buscamos a través de la educación católica.
abrirle los ojos a los niños, a los jóvenes, acompañar a los padres, que es uno de los grandes desafíos, porque mejor que yo sabes cómo tenemos familias disociadas, familias separadas. Entonces la escuela cumple un rol importantísimo en ese lugar, porque hay que acogerle a los niños, hay que amarlos, hay que contenerlos, escucharlos. También a los padres. Los padres también necesitan ser escuchados, ser contenidos, ser acompañados. Y lo que buscamos es una alianza importantísima entre la comunidad educativa y la familia. Ya no podemos vivir disociados. La familia tiene que estar inmersa en la escuela, participando, acompañando al maestro, por sobre todas las cosas. De hecho, hay charlas de capacitación, de información para los padres. Sí. Hay colegios incluso que mensualmente realizan encuentros, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, pero sí. Siempre están en una permanente comunión y diálogo, digamos. Así mismo. Desde la SED, por ejemplo, nosotros estamos reestructurando lo que es la pastoral educativa nacional, porque tenemos 14 diócesis con escuelas, con departamentos de educación católica. Queremos que esos departamentos vayan activando, vayan trabajando. Ya no podemos seguir trabajando solas y solos. Al contrario, que esos departamentos estén conformados por otras personas que lleven la pastoral, que lleven la dimensión administrativa y por sobre todo la formación pedagógica de los docentes. En la arquidiócesis en este momento están de retiro los directores, están de retiro en esta semana los maestros. Entonces también queremos que eso se replique en las diócesis, que apuntemos a la formación espiritual de los maestros. Sobre todo iniciando el año donde necesitamos... a ver, cargar un poco las baterías, mirar de frente todo esto y con esperanza por sobre todas las cosas, ¿verdad? Profesora, tenemos, digamos, dos grandes columnas dentro de lo que es la educación católica, en el sentido de que tenemos las escuelas y colegios parroquiales, pero también tenemos los colegios congregacionales, digamos, que dependen de las congregaciones religiosas. ¿Es así? ¿Puede hablarnos brevemente al respecto? Así mismo, nosotros tenemos colegios de congregaciones totalmente privadas, aquellas instituciones de congregaciones que son subvencionadas, y las parroquiales, que también, algunas son privadas totalmente y otras son subvencionadas. Las subvencionadas generalmente reciben algún aporte del MEC en talento humano, por ejemplo, exacto. un rubro. Un rubro, 2 rubros. Lastimosamente que por un solo rubro ya nos llamamos subvencionadas. Entonces a veces los padres creen que la escuela está totalmente subvencionada y está cobrando en forma excesiva, ¿verdad? No es así. Una escuela es subvencionada por un rubro de profesor de educación física, por un catedrático, que a lo mejor cobra 300.000, por eso ya lleva la denominación subvencionada. Pero también tenemos instituciones que tienen un buen número de rubros subvencionados. En el área metropolitana, digamos, capaz manejas algunos números. ¿Podemos dar estadísticas de cantidad de centros educativos que contamos? Sí. En la arquidiócesis tenemos 100 instituciones. Casi el mismo número de parroquias, similar, digamos. Sí, pero 64 son de congregaciones y el resto son parroquiales. Mayoritariamente entonces de congregaciones. Mayoritariamente, sí. Profesora, ¿y cómo encararon todo este año de pandemia? Me llegaron información de que algunos colegios pasaron por muchas dificultades, sobre todo económicas, porque los padres de los alumnos quedaron sin trabajo. ¿Cómo se fue acompañando todo eso a nivel de pastoral? Bueno, Mariano, seguimos pasando esa situación difícil económicamente, especialmente las escuelas parroquiales, que cuando los padres no abonan la cuota es difícil cumplir con los profesores. Los profesores dieron lo mejor de cada uno. Me consta. A través de las plataformas, las instituciones que tenían plataforma u otros medios, pero se trabajó muchísimo. Yo diría el triple trabajó el docente 2020. No hay que desmeritar, no hay que desvalorizar, al contrario, hay que estimularlos al docente. Valorar el esfuerzo que Valorar hicieron. El esfuerzo que hicieron. Pero falta un poco de conciencia también en los padres. Hay mucha gente que perdió trabajo. Se les acompañó a los padres. Hay instituciones que llamaron a reuniones virtuales.
Luego entrevista a los padres para ver la situación, se acompañó, se entendió. Nosotros no tuvimos caso de que un alumno fue sacado de la escuela porque no pagó la cuota, por ejemplo. No, al contrario. Solo pedíamos que la gente se acerque, se comunique para ver cómo paliar eso. Y tratar caso por caso. Sí, no tuvimos nosotros ningún subsidio estatal para las escuelas parroquiales, entonces fue dura la situación, fue durísima la situación. Profesora, además de estos acompañamientos que nos estás comentando, la pastoral educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, ¿de qué manera va acompañando a las diócesis en esta tarea tan importante? Bueno, hasta este momento era un acompañamiento más bien administrativo, pedagógico, era estar un poco detrás de los rubros, los nombramientos que tenemos la potestad, la autonomía de hacer los nombramientos de nuestros maestros a través de un concurso, que lo hicimos hace poquito, el 17 y 18 de diciembre. En la arquidiócesis se presentaron 250 docentes por un cargo. Eso estamos procesando en este momento, esos nombramientos. Eso se hace a través del convenio MECSEP. Entonces, más en eso. Entonces queremos ir haciendo crecer este departamento con otro espacio que sea de pastoral, porque esa es nuestra esencia. Nosotros no podemos descuidar nuestra esencia. Entonces, porque si nos dedicamos solamente a lo administrativo, estar detrás de los rubros, ir al ministerio, entonces estamos descuidando otros aspectos que nos identifican. Correcto. Y para el año 2021 y capaz para los próximos años, porque entiendo que llevan planes pastorales por 3 años en la Conferencia Episcopal Paraguaya, ¿qué tenemos de aquí en adelante en el ámbito educativo de proyectos y de planes? Bueno, en primer lugar estamos trabajando el proyecto educativo de la pastoral educativa, para que ese proyecto sea una línea de acción para las diócesis, para trabajar mancomunado y tratar de hacer un trabajo que fortalezca a todas las diócesis. Cada diócesis después aterriza de acuerdo a su realidad. Aterriza no es lo mismo a su realidad. Una escuela católica de Asunción que una del Chaco. Exactamente. Por algunas limitaciones que puedan tener. Sí, exactamente. Profesora, también además de trabajar a nivel pastoral en la conferencia, con las diócesis, con las parroquias, la Iglesia es universal y su enseñanza es universal en todos los ámbitos, en este caso en lo educativo. También tienen enlaces con el CELAM, me imagino. ¿Cómo vamos con ese trabajo a nivel de Latinoamérica en el ámbito educativo? ¿Suelen realizarse encuentros, congresos a nivel de Latinoamérica? Mira, Mariano, nosotros en la arquidiócesis hasta al término del año teníamos un trabajo con el CELAM para formar a los profesores de enseñanza religiosa, que es una deuda que tenemos con los profesores de religión. Siempre estamos capacitando a los docentes de áreas diferentes y nos olvidamos un poco del área de religión. Entonces, tenemos inclusive una ayuda de los obispos de los Estados Unidos para ese curso. Hay carreras de licenciatura, tecnicaturas. Eso están haciendo el departamento de catequesis, el DAPAC, se encarga de eso, pero nosotros en forma conjunta con DAPAC estamos, o sea que yo ya no estoy en eso, pero está Sor Noemí, que es la que va a liderar ahora esos cursos, seguramente con algunos profesores del CELAM. Profesora, para ir cerrando y agradeciendo tu invitación, ¿cuál te parece que es el principal o los principales desafíos de la pastoral educativa? Y Mariano, muchos son los desafíos a nivel de pastoral, centrándonos un poco en la escuela, el desafío de la comunidad educativa. Hay que apuntar a tener profesores que se identifiquen con la institución, que mojen la camiseta, como comúnmente lo decimos, que sean testimonio de vida por sobre todas las cosas, porque una cosa es enseñar a través de los contenidos, evangelizar a través de los contenidos, pero solo en la teoría. Solo en la teoría y no hay un testimonio de vida. Mi testimonio de vida es el que arrastra, el que acompaña, el que convence. Además tenemos jóvenes actualmente cuestionadores, ¿no? Que te dicen, pero ¿por qué vos decís esto y haces otra cosa? Porque hay un analfabetismo también religioso. Los jóvenes, como acababa de decir, están en otra cosa.
están con el celular atrapados. Yo suelo decir que estamos formando una generación de gente apáticos, hasta diríamos haraganes, porque en las casas ya no tienen otra tarea sino la de estar conectado con los celulares. Entonces yo pienso que a través de las escuelas tenemos que despertar eso en los padres, esa responsabilidad. En un trabajo conjunto con los padres. Un trabajo conjunto con los padres. Los padres no deben olvidar su rol de papás, porque hoy vemos en la escuela papás que se olvidan de sus roles. Llevan a sus hijos en la escuela y la escuela es como un depósito. Y ahí nosotros escuchamos de todo, tristeza, alegría. Entonces la caja de resonancia, como se dice. Sí, nos queda mucho por hacer. Así es. Pero no, nada es imposible fortaleciéndonos en el Señor. Zunilda Sánchez, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Mariano, y gracias a tu equipo. Así estuvo con nosotros Zunilda Sánchez, ella es secretaria ejecutiva de la Pastoral Educativa de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Nos vamos a la pausa y después tenemos un testimonio que no se pueden perder, aquí en GEM, desde la Fe. Como les decíamos, el tema transversal de nuestro programa de hoy es la educación. Y ya estamos en el bloque de testimonios. Nos acompaña una persona de mucha experiencia en la educación, sobre todo en la educación católica, y tiene mucho que contarnos. Está con nosotros la magíster Margarita Torres. Qué gusto recibirte, Margarita. Sabemos de que sos una de las televidentes ya ahí, que todos los domingos, incluso invitando a la gente para que pueda ver el programa. Bienvenida en Desde la Fe. Gracias, Mariano, muchas gracias. Realmente tenés mucho para contarnos. Ella algo ya me adelantó, me emocioné y nos va a ir contando de a poquito, ¿sí? Margarita, ¿cómo descubriste tu vocación a esto que es tan importante, que es la educación? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? En realidad, mi mamá era presidenta de la Legión de María y salía a catequizar a los adultos en el barrio. Nosotros somos recoletanos. Ah, de la Recoleta. De la Recoleta. Y me llevaba con ella a partir de los 10 años para trabajar con los niños más pequeños y empezar a enseñarles las oraciones. Y a partir de ahí, no dejé nunca más de ser catequista. Hoy sigo siendo catequista de padres y padrinos también. ¿Y fue una invitación así nada más o te dijo, no, vení, vamos, acompáñame? ¿Cómo fue? No, quería que le acompañe, no quería que ande por ahí por el barrio. Ella, algo tenés que hacer. ¿Cuántos años tenías? 10 años. 10 años. A los 10 años. Uf. Y ya estaba en la sección pequeñas de las cruzadas en mi parroquia. ¿Y tenías alumnitos de 5 años, 6 años? Desde los 5 años ya aprendieron a rezar el Padre Nuestro conmigo.
Qué bueno, Así es. qué interesante. ¿Y cuántos chicos tenías a tu cargo en esa época? Ay, eran los niños del barrio que cuando sabían que se iba mi mamá porque siempre llevaba algunas cosas, ahí se llenaba la capillita donde yo trabajaba con ellos y mi mamá en el patio con las personas más grandes. Podemos decir de que esa llamada a la educación se inició en ese ámbito de la catequesis, pero después, ¿cómo fue el tema de la llamada a la vocación de la docencia propiamente? Totalmente. Yo, siendo catequista, ya me enamoré de la docencia. Entonces, todo lo que seguí fue relacionado con la docencia. Yo soy profesora de educación primaria, egresada de la Escuela Normal de Profesores número 3, Nuestra Señora de la Asunción. ¿Nunca se te pasó por la mente entonces otra vocación u otra carrera? Directamente la educación. Para nada, solo educación. Solo Comentarnos educación. cómo fueron esos primeros años en la docencia, qué cursos enseñaste, Sí. algunas materias específicas. No, como fui maestra primero, el padre Bogarín, que estaba en la parroquia de la Encarnación y sabía del trabajo de mi mamá y me conocía como catequista de la parroquia de la Recoleta, le avisó a mi mamá que tenía una vacancia. Entonces fui a trabajar en la escuelita Itina Bogarín como la maestra de 4º grado porque él quería que yo prepare a los niños para la primera comunión. Y así fue. A continuación, hice también un curso de 2 años en la Escoliña del Arte, donde se estudiaba para ser maestra jardinera. Hoy es maestra parvularia. Entonces, una vez que terminé eso, a la mañana ingresé al plantel en el Colegio Dante Alighieri como profesora de preescolar y a la tarde estaba en la escuelita. Por la noche iba a la Universidad Católica, de donde egresé como licenciada en matemáticas. Siempre en la docencia tenemos experiencias fuertes, algunas positivas, otras no tanto. ¿Recordás alguna así anécdota que te marcó, ya sea en tus inicios o hace poco tiempo como docente? Sí, en la primaria, con los niños de la escuelita, donde asistían los niños que venían de la Chacarita o los criados de los alrededores, porque antes se usaban criadas, tanto así que había chicas que eran un poco más grandes que yo inclusive. Yo tenía 18 y tenía una alumna que tenía 21 años, que estaba trabajando como criada. Y realmente las ganas de saber, de conocer, de aprender, me entusiasmaba cada vez más el interés que ponían esos chicos así, grandecitos ya, que sabían calcular más por la práctica que saber sumar así poniéndoles en columna las sumas. Ellos mentalmente ya me dictaban el resultado cuando yo les daba un problema. Eso también marcó mi vida, como así también el haber aprendido bastante bien con ellos el guaraní, porque antes teníamos prohibido hablarlo y yo con mis niños de la escuelita. Los propios padres prohibían. Claro, sí, mi abuela. Y ahí en la escuelita, 6 meses después de estar enseñando y peleando para hablar el guaraní, para poder llegar a esas criadas que venían del campo. Que solo hablaban guaraní. Solo hablaban guaraní. Hoy correctamente entiendo y hablo bastante bien. ¿Por ahí? Por ahí tereí. Muy bien, Margarita. Ahora bien, en todo este trayecto fuiste docente de aula, coordinadora, ahora directora del Colegio de San José. Me contaste una experiencia para mí muy fuerte, si lo podés contar ahora, del alumno que se reconcilió contigo en una formación, en la fila, en esa entrada que se suele hacer siempre cada inicio de jornada. Contanos, por favor. Así mismo. Al iniciar más o menos mi periodo de directora, porque yo estuve desde el año 82, pero con la docencia, con cátedras de matemática y religión. Cuando asumo la dirección académica, era un momento fuerte para el colegio donde estaban de moda los amparos. Entonces volvieron chicos por amparo y teníamos muchas dificultades. Era aplicar el reglamento, no así tan frío como está, sino que después de conversar, de acompañarlos, etcétera, pero era algo muy fuerte entre ellos y la dirección del colegio.
Hasta que un día me llegó una orden de alejamiento a 10 metros, no me podía acercar a los chicos. Ujú. Por disposición judicial. Por disposición judicial, Sí. hasta que ellos mismos me pidieron, Margarita, por favor, nosotros te queremos, nosotros no somos los culpables de esto, etcétera. Y al año siguiente, el primer día de clases, el candidato a presidente del Centro de Estudiantes, que realmente me emocionó mucho, al terminar la formación, se presentó como el candidato número 1 y me entregó una rosa blanca en son de paz. Y ahí nos abrazamos, estuvimos contentos, realmente volvió la paz al colegio. Este es el momento que estamos trabajando bastante bien con ellos, muy bien. Qué bueno. En todos estos años seguramente la educación, la enseñanza, la docencia te ha dado muchas satisfacciones. ¿Qué es lo que más te dio la educación y qué diste vos a la educación? Bueno, realmente a la educación yo le di todo. Tanto es así que yo llevo más de 40 años en la docencia. Recibí toda mi formación en la educación, porque uno aprende a través de los niños y de los jóvenes. Compartí muchísimas experiencias, aprendí bastante y bueno, creo que hoy en día todavía tenemos muchas cosas que mejorar, porque si queremos que nuestros alumnos adquieran aprendizajes significativos, que les sirvan para la vida, para ser mejores personas, para ser emprendedores, para servir a los demás, nosotros tenemos que mejorar, seguir mejorando nuestra práctica docente como profesores. Y entonces empezar a dejar de lado eso que aprendimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Esas prácticas tradicionales en las que completar el programa, ocuparse de la calificación, rellenar de contenidos a los jóvenes, tenemos que ir dejando de lado y procurar trabajar por un aprendizaje de verdad, de verdad. Claro, no centrarse solo en el formalismo. No solamente en el formalismo, exactamente. Muy bien. ¿Qué le dirías a los docentes de lo importante que es la educación de corazón y de vocación, justamente? Un mensaje. Sí, de verdad. Yo creo que el que es docente sabe que esto es asumir un compromiso, entregar toda la disponibilidad de uno, trabajar siempre en forma colaborativa con los demás, sobre todo con mucho amor, y transmitir todo esto a los alumnos, que ellos sientan, que ellos vivan, que se sientan queridos y tengan muchas ganas de aprender. Y mis maestros, mis compañeros, los docentes son siempre unos guapos, procuran y están ahí poniéndole el pecho a todo lo que viene. Muy bien, ya cerrando ya nuestro bloque de testimonio, Margarita, quiero agradecerte por este tiempo y en tu nombre también enviarle saludos a todos los docentes del país que se esmeraron, que se esforzaron, que se capacitaron. Nos tocó un tiempo de pandemia bastante complicado, nos puso en aprietos, pero creo que vamos avanzando de a poco. Si bien sabemos de que hubo muchas dificultades, quería que me des un mensaje también acerca de lo que es la educación católica, porque ese título de trabajar en la educación católica es como que redobla el compromiso del docente. Así mismo, como decís, Mariano, redobla nuestro compromiso como cristianos. Entonces, ir enseñando, como dice tu programa, desde la fe. No pueden ir separados la fe y la vida. Yo tengo que enseñar con mi testimonio, con mi ejemplo de vida. Muchas gracias por tu presencia. A vos también. Espero que sigas siendo nuestra televidente.
Claro que sí, claro que sí. Gracias, así estuvo con nosotros Margarita Torres. Ella es educadora, actualmente es directora académica del Colegio de San José. Queremos cerrar el programa de hoy en esta misma línea de la educación y tenemos la frase de San Juan Bosco que nos dice: de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Quiero volver a repetir: de la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. San Juan Bosco, el padre de la juventud. Si es que con esta frase cerramos nuestro programa del día de hoy. Que tengan un feliz domingo y aquí en GEN ahora tenemos la Santa Misa. Que tengan buena jornada. Hasta la próxima semana.